Killian, quien apenas encontró algo de tiempo después de la reunión con su padre, cenó con Edith y regresó a su habitación, ya que tenía que terminar de documentar la situación del arsenal. Sin embargo, mientras trabajaba no se podía quitar de la cabeza la expresión angustiada de Edith. Ella, que siempre comía contenta y disfrutaba hasta el último bocado, empezó a dejar comida hace unos días. Además, su padre declaró la guerra de los territorios al ducado sin importarle la seguridad de su hija, dejándola de lado como una rehén. Sin embargo, ella seguía comportándose dulcemente con él, lo que hizo a Killian decidir que cuando termine la guerra se irán rápidamente a su territorio de Rysén. No le importaba lo que diga el mundo social sobre su familia arruinada, la guerra, la política y todo lo demás. Solo quería irse lejos, a un lugar donde no puedan escuchar a nadie y solo estén ellos dos. De pronto tocaron la puerta de su habitación. Era tarde para que alguien viniera, pero Killian, esperanzado de que sea Edith, caminó lentamente hacia la puerta para abrirla. Y la persona parada fuera de la puerta era Rhys, como era de esperar, sin razón alguna. Estaba vestida con un camisón ligero que exponía sus hombros, el cual era parecido a los camisones de Edith. Notó que no le quedaba bien a Rhys. Es como si una niña pequeña hubiera robado la bata de su madre. Cuando Edith lo usó fue cautivador y vertiginoso, pero cuando lo usó la esbelta a Rhys, pensó que se le caería en cualquier momento. Killian se preguntaba por qué vino a esta hora, así que le dijo si algo había pasado. Rhys respondió que vino a verlo ya que vio la luz encendida. Además, es difícil ver su cara estos días, y escuchó que pronto se irá. Killian le preguntó si Cliff estaba ocupado, y Rhys respondió que Cliff es Cliff, y Killian es Killian. ¿Tal vez está interrumpiéndolo? Killian le dijo que había estado ocupado últimamente. Rhys movió los dedos nerviosamente y le preguntó si ella no hubiera sido una hija ilegítima, ¿habría sido diferente? Los labios de Killian se endurecieron en un instante. Hubo un silencio entre los dos por un rato. Killian recordó que ha pasado un tiempo desde que comenzó la investigación de Cliff y Rhys. En el accidente más reciente, ambos estuvieron involucrados y hubo actos sospechosos. Aunque era cierto que la investigación se centró más en Cliff que en Rhys, sin embargo, aún estaban esas voces en su cabeza, que hablaban mal de Edith. Decían que Edith era una víbora, pero por otro lado, la misma voz le decía que Rhys era tan encantadora como una flor violeta. No entendía por qué esa voz la alababa tanto. De pronto Rhys le preguntó si recordaba el primer día que ella llegó al ducado. Su cabello se enredó en un árbol del jardín. Ese día descubrió lo amable que era. Killian, confundido, seguía preguntándose desde cuándo escuchaba esas voces. ¿Acaso sus sentimientos de amor y afecto que tuvo durante los últimos 5 años de conocerla eran realmente suyos? Rhys, por su parte, seguía diciéndole que sabe que es inútil decirlo ahora, pero cuando escuchó que se iba a ir al territorio de Rysén no pudo soportarlo. Tiene miedo de perderlo. Killian se llevó la mano a la frente, sintiendo como si su cabeza se volviera un desastre. Estaba atónito, pero se tranquilizó. En ese momento Edith vino a su mente y le dijo que tanto Edith como ella parecen estar muy nerviosos por la guerra territorial. Sonrió y agregó que no tiene que preocuparse tanto. La diferencia de poder entre los Riegelhof y los Ludwig es demasiado. No hay comparación. Un sentimiento de decepción cayó sobre el rostro de Rhys ante las palabras de Killian y el nombre Edith. Killian lo notó, pero fingió no saberlo. Le dijo que es mejor dormir un poco, así que le acompañará a su habitación. Momentos después, Killian se quedó pensando por qué Rhys se comportaba así de repente. O hizo una provocación atrevida, demasiado audaz para esa amable e ingenua Rhys que conocía. Sin embargo, Edith era su esposa, no solo su responsabilidad. Se sentía más cómodo con Edith y sentía deseo por Edith. En lugar de Rhys, que es brillante, clara y amable, que se culpa descaradamente a sí misma si algo sucede y tiene cuidado con ella, ya que parece que puede romperse en cualquier momento, en contraste, Edith es franca, descarada, confiada y se ha apoderado de su corazón. Killian encontró a Edith dormida encima de su mesa. Ella despertó y él le preguntó por qué no estaba en la cama. Edith le dijo que le estaba esperando para despedirse cuando volviera, pero se quedó dormida esperándolo. Killian la cargó en sus brazos diciéndole que ya era tarde, así que es mejor irse a la cama para que descanse. Y bromeando agregó que así ella le diga que se vaya, no lo hará. Y Edith respondió que mejor así, que no se vaya.
Él sabía que una vez empiece todo, solo se quedarán en el ducado su madre, Rhys y Edith. Todavía no sabe por qué Edith confía absolutamente en Rhys. Se preguntaba qué haría para protegerla de ella. Por otro lado, Cliff se preguntaba qué le pasaba a su padre. Hasta hace poco estaba al lado suyo, sin embargo, ahora parece que eso había cambiado. Pero ¿qué más daba todo lo demás si tenía a Rhys a su lado? Cliff llegó a la habitación de su amada Rhys. Parecía que ella estaba temblando en su cama, por lo que le preguntó qué le pasaba. Rhys respondió que estaba nerviosa porque se aproximaba la guerra de los territorios. Cliff la abrazó y acarició su espalda. Le dijo que en lugar de preocuparse por Killian o por él, vigile a Edith mientras no estén. Ella lo miró y asintió tímidamente, cayó en sus brazos y mientras se besaban, él le recordó que puede hacer cualquier cosa por ella. Y así, rechazada por Killian, Rhys recuperó la estabilidad y la compostura en los brazos de Cliff. A medida que los días se hacían más fríos, era más difícil salir de la cama. Pero ese día no fue solo el frío quien no dejaba salir de la cama a Edith. Ella le dijo a Killian que ya estaba amaneciendo. Ya que dijo que estaba cansado, pensó que iba a dormir toda la noche. Y Killian, sonriendo, terminó disculpándose por mantenerla despierta hasta el amanecer. Edith trató de burlarse ya que tenía mucha resistencia, pero no podía hacerlo esa mañana. Así que le dijo que está a punto de irse. Killian le dijo que estaba bien y le preguntó si estaba preocupada. Ante su silencio, Killian la abrazó. Su olor corporal hacía que su corazón se acelere. Edith le preguntó cómo no podía estar preocupada. Solo debe de tener cuidado de no ser alcanzado por una flecha. Él le pidió que también tenga cuidado, ya que la capital también era insegura, aunque en el fondo lo que le preocupaba a Killian es que Rhys puede hacerle daño. Él, acariciando su espalda, agregó que no tomará mucho tiempo, así que hasta que se resuelva la situación, no salga de la mansión tanto como sea posible y no escriba cartas a otras personas. Killian le había pedido a Rhiannon y Anna que cuiden de Edith, pero sabe que no están en las condiciones de enfrentarse a Rhys o a su hermano, ya que están limitados. La única persona influyente a la que podía pedir apoyo era su madre, pero fue ella quien trajo por sí misma a Rhys, por lo que no podría ponerse del lado de Edith. Killian le pidió que no confíe en nadie. Edith, envuelta en sus brazos, se preguntaba si esa petición lo incluía a él también, ya que el episodio que sigue después de la guerra territorial era donde ella moría. Killian la sacó de sus pensamientos preguntándole si podrían hacerlo una vez más. Edith reaccionó alejándolo y Killian le dijo que aún quedaba tiempo. Edith se negó ya que ese ritmo iban a llegar tarde y se levantó. Le dijo que tenía un regalo para él. Le entregó unas mangas que estaban un poco desaliñadas, diciéndole que escuchó que en el territorio hace más frío que en la capital. Killian, conmovido, le preguntó si las había hecho ella misma y Edith le dijo que sí, pero se ven un poco descuidadas, así que si se ensucian después de usarlas, puede tirarlas. Aunque no se ven muy bonitas, van a calentarlo. Killian, sonriendo, respondió que desde que vio los pañuelos que bordó para el bazar, pensó que ella no era muy buena para esas cosas. Edith le preguntó si los había visto. Killian le confesó que fue él quien los compró, porque tenía miedo de que alguien los viera. Edith le agradeció ya que estaba preocupada porque pensó que se quedarían hasta el final y no se venderían. Killian se rió un poco ya que en realidad los compró con esa excusa, pero no lo dijo. Empezó a jugar con las mangas y agregó que mientras las use, pensara en ella. Edith dijo que es hora de alistarse y vestirse. Estaba un poco aturdida ya que a pesar de este dulce momento, no podía ser feliz ya que seguía pensando en la trama de la novela original. Era cierto que la guerra de los territorios no dura mucho. El ejército del duque de Ludwig aplasta a la familia Riegelhoff y como prueba de traición descubierta durante la guerra, el archiduque Lansdowne y las familias traidoras relacionadas son ejecutadas, incluyendo cada integrante de la familia Riegelhoff. Después de un momento, ambos ya estaban vestidos y Killian no podía dejar de besar juguetonamente los labios de Edith. Ella le dijo que si siguen así, llegarán tarde. Killian estaba disgustado, le dijo que la idea de no poder hacer eso durante un mes ya lo estaba irritando. Edith no dejaba de preguntarse si cuando regrese de la guerra, ¿sucederá lo que tiene que pasar? Finalmente Killian se apartó de Edith y ambos bajaron al salón principal.
Axel Ludwig, que estaba saliendo, miró a las familias y empleados reunidos en el pasillo y dijo con voz firme: Jocelyn, mientras esté fuera te confiaré el control total de esta mansión. Renan, quiero que cuides de Jocelyn y mantengas la mansión ilesa. Señor Gordon, te confiaré la defensa de esta mansión durante la guerra de los territorios. Señora Luigi, como sirvienta te pediré que ayudes a Jocelyn y Renan a mantener la casa funcionando sin problemas. El duque de Ludwig se dirigió al comandante de la mansión, a los caballeros de escolta y a los principales usuarios uno por uno, diciéndoles qué hacer, y su mirada se volvió hacia Edith y Rhys. Finalmente le dijo a Rhys que por favor cuide bien de Jocelyn y no se preocupe demasiado. Rhys afirmó diciéndole sí señor. El duque Ludwig pronunció sus últimas palabras con resolución, luego se dio la vuelta y salió. No hubo palabras de aliento para Edith. Probablemente todos en la sala lo habrían notado, porque el rostro de Killian se endureció en un instante, y mordiéndose los dientes parecía que luchaba por contener la oleada de ira. Cualquiera que lo vea pensaría que Killian fue ignorado, no Edith. Él se disculpó y le dijo que cuando regrese se irán a Rysén. La duquesa también trató de disculparse. Edith les dijo que estaba bien, no se preocupen demasiado, ya que debe ser complicado dejar a la hija de los Riegelhoff en la mansión e ir a la guerra. Realmente no le importa. Killian le dijo que no es la hija del enemigo, sino la nuera del duque de Ludwig y su esposa. No olvide que su nombre es Edith Ludwig. Edith solo sonrió y agarró su mano por última vez, ya que parecía que la historia original había cambiado irreversiblemente por sus manos y por las manos del autor original. Sin embargo, si la historia ha llegado a este punto, es imposible que ocurra un episodio idéntico al original, a menos que sea algo forzado. Edith sonrió y agarró su mano por última vez. Le pidió que no se lastime y que vuelva para mostrarles a todos lo increíble que es y nadie lo olvide. Killian le dio un último beso y siguió a su padre. Finalmente, surgió el preludio del episodio que podría ser el último de Edith. Una semana después de que comience la guerra del territorio, los periódicos de la capital se llenaron. Unos decían que la causa de la guerra entre el conde Riegelhoff, de quien se dice que tiene la mayor cantidad de dinero entre los condes, y el duque de Ludwig, la mano derecha del emperador, debe haber sido por la presión de los Ludwig para obtener los derechos del mineral de hierro. Otros se preguntaban si era una simple guerra familiar o el comienzo de una traición. Otros hablaban de la familia imperial, preguntándose cuáles son los sentimientos honestos de su majestad. Titulares que parecían verse principalmente en revistas en peluquerías adornaban las portadas de los periódicos. Mientras tanto, se sintió claramente la diferencia entre los periódicos influenciados por el archiduque Lanston y los periódicos que apoyaban a la familia imperial. La familia imperial está demasiado callada. Tal vez estén esperando a que los que se unieron a la rebelión se rebelen y purgar a los elementos impuros. Parecía que ya había gente en el círculo social de la capital que ya había predicho la victoria del archiduque Lanston e ideado una forma de apegarse a ella. Por lo que Edith pensó que sería una buena oportunidad para comprobar personalmente quién está al lado de quién, ya que tanto la familia imperial como el archiduque Lanston guardan silencio. No hay nadie que no sepa lo que significa esta guerra territorial. También se preguntaba por la princesa Catherine, ya que durante el festival de fundación la vio muy afectada por las palabras del archiduque Lanston, mientras el emperador seguía consultando con el duque de Ludwig sobre el archiduque. En la historia original se mencionó repetidamente que a la princesa no le interesaba la política, ya que desde que su tío se rebeló dejó todo a cargo de su hermano mayor, y es por eso que la describen como una persona que abandonó sus obligaciones en la familia imperial sin mencionar razón alguna. En el presente, dado que la familia imperial mantiene su neutralidad en la superficie, no puede ir a visitarla ahora. Perdida en sus pensamientos, casi se atora, por lo que Anna corrió a socorrerla. Edith le pidió si podía traerle un poco de agua. Por un lado estaba aliviada al ver que su reputación entre los empleados había mejorado significativamente después del incidente de Samuel. Cuando el conde Riegelhoff declaró la guerra, su posición se volvió difícil. Los sirvientes estaban ansiosos al verla torpemente entre las dos familias y tratando de descubrir cómo tratarla. ¿De qué lado estaba? ¿Es correcto que esté en el ducado? Por supuesto que había gente que creía en ella incondicionalmente.
La duquesa y Rinan, que trabajaban día y noche sin descanso en ausencia del duque, y por alguna razón, Anna asumió todo el trabajo de una criada inferior, por lo que no quería molestarlos innecesariamente. Incluso en medio de la guerra territorial, el trabajo en el ducado continuaba como de costumbre, por lo que Edith también tenía que trabajar en el estudio de Rinan. Él le dijo que podía seguir revisando los documentos de Raizen, aunque trabajó tan duro que ni siquiera le queda mucho papeleo, y añadió que no parece tener una complexión muy buena el día de hoy. Edith le dijo que sí estaba bien y no hay necesidad de preocuparse. Rinan agregó que no es urgente que revise los documentos, así que puede tomarse un día libre. Edith, negándose, le dijo que no pudo dormir bien, pero eso no afectará su trabajo. Además, está emocionada de pensar que esta es una tierra joven que desarrollará junto a Killian. Así que Rinan le preguntó cómo quería desarrollar Raizen. Edith respondió que es un tema que tiene que discutirlo con Killian, pero en su propia opinión quisiera convertirla en una ciudad de comercio y recreación. A pesar de ser un terreno un poco aislado, tiene terrenos suaves, así que si el señor construye caminos y carreteras que conecten las ciudades para que pasen los carruajes, esto logrará que el territorio de Raizen sea una zona forestal más cercana a la ciudad de Drivan. Además, cree que si construyen buenas instalaciones, los comerciantes se reunirán naturalmente, y si construyen villas cerca a las montañas, la gente vendrá a disfrutar de la naturaleza. En 10 años, sería una ciudad totalmente diferente, y ya quisiera verlo con sus propios ojos. En realidad, solo esperaba que Killian regrese sano y salvo. Rinan, consolándola, le dijo que la guerra será corta. Edith le dijo que no puede evitar preocuparse, pero espera que todo termine rápidamente. Por otro lado, en Tricia, donde se desarrollaba la guerra, el conde Rigelhoff hervía en furia ya que sus planes no estaban saliendo como esperaba. Alce Ludwig no mostraba signos de debilidad, más bien era más poderoso respecto a tácticas. Parecía que no había envejecido y no podían hacerle frente. Pensó que Cliff sería su preocupación, pero resultó que el segundo hijo, que ni siquiera es el heredero, hizo un baño de sangre él solo. Tanto que es difícil de creer que nunca ha estado en una guerra. Shane le dijo a su padre que su plan era aplastarlo primero, pero a este paso parece que más bien él será el aplastado. Si el conde Rigelhoff quería derrotar a los Ludwig como le prometió al archiduque Lanston, tenía que encontrar una manera de cambiar la situación a su favor, pero a medida que los informes desesperados llegaban uno tras otro, una energía sombría flotaba en su campamento. Justo en ese momento, llegó Sofía diciéndole que ya no tienen que preocuparse. Sofía comunicó que recibió información sobre los movimientos de la duquesa de Ludwig, aunque la información enviada es de un informante no identificado. El conde Rigelhoff entrecerró los ojos y preguntó si la identidad de esa persona es confiable. Sofía afirmó que sí era. Hay muchas personas que le guardan rencor a la familia Ludwig, por lo que el informante parecía ser uno de ellos. Confía en ello, porque ha recibido información útil, como la entrada exclusiva de las criadas, horarios de los choferes, recorridos de la servidumbre y más. La información es muy detallada y coincide con lo que pudo ver mientras trabajó en el ducado. El conde molesto le preguntó si hubo contacto con Edith, y Sofía le dijo que no, esa era una mujer ingrata. Había muchos intereses por medio y pocos avances en la guerra de los territorios. Lo que más temía es que los planes del archiduque Lanston sean interrumpidos. Así que el conde Rigelhoff optó por confiar en ese informante. Ordenó a Shane y Sofía que regresen a la capital y realicen la operación. Shane protestó diciendo que su padre se quedaría solo, pero el conde respondió que si la operación tiene éxito, se decidirá la victoria y la derrota. Así que para qué preocuparse, ya que si la familia del duque cae en sus manos, Axel Ludwig no tendrá más remedio que inclinarse ante él. No puede esperar a ver la cara alterada de ese bastardo. Era difícil saber la situación exacta, ya que las noticias sobre la guerra del territorio diferían de un periódico a otro, pero parecía seguro que el duque de Ludwig tenía una ventaja. Sin embargo, esto no significó que la opinión pública en los círculos sociales estuviera centrada únicamente en defender al emperador, porque había bastantes agitadores del lado del archiduque Lanston. La duquesa suspiraba mientras se dirigía al lugar de celebración de la fiesta del día junto con Edith y Rhys. Como decía la princesa Catherine, la gente se sentía más cercana al archiduque Lanston, que asomaba la cara aquí y allá, que al duque de Ludwig, que no destacaba muy bien en el mundo social.
Debido a eso, los neutrales comenzaron a balancearse, y al final la duquesa decidió asistir a esa fiesta. Le dijo a Rhys que el conde Sinclair también iba a participar, así que no se aparte de su lado el día de hoy. Rhys parecía nerviosa, pero se esforzaba por fingir que estaba tranquila. La duquesa le preguntó a Edith si de verdad estaba bien, ya que las noticias sobre la guerra territorial varían en cada medio publicado, y aunque está claro que los Ludwig tienen ventaja, la opinión pública está dividida. Los nobles neutrales se inclinaron hacia la facción del archiduque Lansdowne, por lo que Edith, hija de los Riegelhoff y nuera de los Ludwig, estaba en medio de ese conflicto. Edith le respondió que cuanto más se esconda, más personas hablarán de ella. Es algo que tiene que enfrentar, ya sea tarde o temprano. El salón estaba repleto de nobles. La duquesa saludó a la anfitriona de esa fiesta, la cual era parte de la facción neutral, la condesa Witham, agradeciéndole por aceptar su repentina asistencia. La condesa Witham respondió que era un honor tenerla ahí. Había muchas familias de todas las facciones, por lo que era un espacio perfecto que se adaptaba al propósito de la duquesa para responder a la opinión pública del mundo social. La condesa Witham le dijo a la duquesa que seguramente debe estar preocupada por su esposo e hijos, y la duquesa expresó que esa sería una gran oportunidad para que los niños aprendan de la vida real y eviten que sus habilidades se oxiden. Edith escuchaba la conversación tranquila, apreciando la audacia y fortaleza mental de la duquesa, ya que desde que llegaron fueron el blanco de todas las miradas, pero con el carisma de la duquesa podía mantener a la gente a raya. De pronto una señorita se acercó diciendo: «Dios mío, pero si es Edith Riegelhoff», y le preguntó por qué no ha asistido a eventos hasta ahora. Incluso cuando le envió innumerables invitaciones las rechazó todas. Cualquiera pensaría que ha estado viviendo en confinamiento. Según la memoria de Edith, ella se llamaba Clara, así que le respondió que ¿sería eso posible? Al estar casada con un miembro de la familia Ludwig, se dio cuenta que tenía muchos efectos, así que ha estado tan ocupada aprendiendo esto y aquello que no ha tenido tiempo libre. Clara le dijo que como es la nuera del duque, probablemente ni siquiera vea gente como ella, así que como ha pasado mucho tiempo desde que se vieron, al menos le gustaría ir a saludar a los viejos amigos. Todos están esperando a la señorita Edith. La mano de Clara señalaba en dirección de unos jóvenes nobles que estaban del lado del archiduque Lansdowne. Ellos estaban reunidos y sonriendo. A diferencia de sus bocas sonrientes, sus ojos estaban llenos de hostilidad. Edith en sus memorias solo podía recordar cuánto la menospreciaron sutilmente cada vez que tuvieron la oportunidad. Dijo que eran viejos amigos, pero solo eran un montón de personas que se unieron por necesidad. Así que Edith le agradeció a Clara por saludar primero, pero como sabe, está con su suegra, la duquesa Jocelyn, quitándole la oportunidad de arrastrarla. La duquesa preguntó si era su amiga y Edith le respondió que era una vieja amiga con la que salió por conveniencia. Es la vizcondesa Clara Sheldon, y ahora que lo piensa, la propiedad de los Sheldon está justo al lado de la vizcondesa Krause, y justo hoy también vino la vizcondesa Krause. Clara trató de negarse, pero Edith, sin escuchar su súplica, la arrastró frente a la señora Krause, quien era una ferviente seguidora de la duquesa, y tan pronto como la señora Krause la miró, sus ojos le escanearon de arriba abajo con algo de amargura. Edith la saludó alegremente preguntándole cómo estuvo y presentándole a Clara, su vieja amiga, que casualmente es su vecina, así que probablemente ya la conozca, y como quiere cuidar de su amiga, quizás puede pedirle que le presente a la señorita Clara a otras damas nobles. La señora Krause, al darse cuenta de las intenciones de Edith, sonrió y se llevó a Clara, diciéndole que le presentará personalmente a algunas damas que realmente tienen clase. Edith dejó a Clara en manos de la señora Krause, quien pertenece a la facción imperial, así que ya no podía arrastrarla a un lugar indeseado y podría mantenerse al lado de la duquesa. Ante el fracaso de Clara, un caballero se acercó tomándola de la mano y cálidamente le dijo: «Señorita Edith, ha pasado un tiempo desde que la vi en un lugar como este». Según la memoria de Edith, él era el vizconde Bartlett, cercano al conde Riegelhoff, y al mismo tiempo era un ser humano que había estado ansioso por poder tocar a Edith. El caballero le dijo que parece que ha pasado por muchas dificultades, ya que en tan solo un año ha adelgazado bastante. Edith, por educación, le agradeció por su preocupación y agregó que no puede tomar su mano así, ya que es la esposa de otro hombre.
Pareció sobresaltado por un momento, pero luego habló como si no supiera nada, diciendo que parece que la duquesa Ludwig está mirando fijamente en su dirección, aunque no hay problema, ya que se conocen desde hace muchos años y siempre la ha considerado como su hermanita menor. Y luego otra vez quiso tomar su mano, incluso trató de tocar su cintura. Ese hombre trataba de socavar el prestigio del duque de Ludwig, abusando de Edith frente a la duquesa Ludwig. Edith agarró su muñeca y la apartó de un golpe, por lo que el vizconde Barlett le preguntó si no estaba siendo un poco grosera. Edith le respondió que eso es lo que debe de preguntarle ella, ya que parece que no tiene la intención de escuchar su solicitud. ¿Cómo se atreve a tocar a un miembro de la familia del duque? ¿Se atreve a tocar imprudentemente a la nuera del duque? ¿Desea que le corten la muñeca? El vizconde molesto le preguntaba qué quería decir, si es como un familiar que está muy preocupado por ella. Edith tenía cuidado de no levantar la voz, ya que no quería llamar la atención. Le dijo que ni su hermano se atrevía a tocarla, y viene un desvergonzado a querer hacerlo. La duquesa no ignoró las dificultades de Edith, se acercó y con una voz digna llamó al vizconde Barlett. El hombre dijo que espera que no haya malinterpretado nada, ya que Edith es un poco inestable desde muy joven, por lo que hubo momentos en los que hacía escándalos por cosas pequeñas. La duquesa respondió que ha visto lo que ha estado haciendo, así que sabe por qué Edith está molesta. Le parece que es una persona difícil de engañar. Además, Edith no se comporta de esa manera. El vizconde, con una falsa inocencia, le preguntó a qué se refería. La duquesa le dijo que sabe que es uno de los vasallos del marqués Boris, así que se pregunta, ¿cómo reaccionará el marqués al saber que su vasallo está acosando a un miembro del ducado? Ya que si el dinero del duque se retira del negocio del marqués, ¿quién tendría la culpa? Solo sería una de las consecuencias que deberán de sufrir por faltarle respeto a la familia Ludwig. El vizconde Barlett dio un paso atrás, sudando profusamente retrocedió, diciendo que se retirará ahora. Edith, dejando escapar un suspiro, sonrió amargamente. Si siempre sucedían cosas así, era lógico que se haya ganado la fama de lujuriosa, cuando ni siquiera era su culpa. Era culpa de esos hombres aprovechados, lo cual hacía sentir triste por la Edith original. La duquesa se disculpó con ella diciendo que debió de haber prestado más atención a todo, pero llegó tarde, porque estaba saludando a las señoras, pero ahora es momento de ir a saludar a la princesa. Edith no se esperaba esa disculpa, así que accedió a su pedido y se fue junto a ella. Después de la humillación que recibió el vizconde Barlett y el fracaso de Clara, la facción del archiduque Lansdowne no pudo alcanzar a Edith. En cambio, pudo sentir que algunos nobles de la facción imperial la miraban con ojos desdeñosos. En eso, Laila Sinclair se acercó a saludar a la duquesa. Posteriormente saludó a Rhys, agregando que no pudo verla cuando fue al ducado la última vez, pero está feliz de verla al menos aquí. Y aunque era un poco tarde, quería disculparse por haber sido muy grosera con ella, ya que lo hizo por celos. No quería perder el amor de su padre. Sacó un pañuelo y lo apretó con fuerza en sus ojos, simulando lágrimas. Siguió diciendo que no va a pedir que la perdone ahora, puede tomarlo con calma, pero en un futuro quiere que sean buenas hermanas. Rhys asintió levemente con la cabeza, y Laila alegremente le agradeció, y mientras miraba a Edith, le dijo que escuchó que casi llega a morir por culpa de la señorita Edith, que estaba muy preocupada. La duquesa intervino preguntándole a Laila qué es lo que quería decir con eso. ¿Dónde escuchó esa tontería? Laila respondió que tal vez solo fue un rumor, pero más de una persona está hablando de lo mismo. En este momento los padres de la señorita Edith y sus suegros están en guerra. Es por eso que lo mejor era que la señorita Edith se quedara en casa reflexionando sobre las acciones de su familia. Pero en cambio, ella se encuentra en esta fiesta, actuando como una noble honorable. Tal vez por eso circulan ese tipo de rumores. ¿Qué responderá Edith? Eso sabremos en el próximo capítulo, así que no se lo pierdan. No se olviden de darle like, compartir y comentar cuál es su parte favorita. Cuídense mucho y que tengan un buen día.